Como quizá algunos sabéis, yo soy relativamente nuevo en la Sierra de Segura. Muchos aquí lleváis 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 60 o 70 años en la Sierra de Segura, pero mi familia y yo solo llevamos 5 años en la Sierra de Segura. Y al venir aquí a Santiago de la Espada, una de las cosas que te das cuenta es que hay muchas ovejas. Es más, veníamos por la carretera y nos hemos encontrado una oveja que tenía collarín y todo, o sea, sería de un pastor, pero que yo creo que estaba perdida porque estaba prácticamente en la carretera. Hemos tenido un poco que llevar cuidado de no darle a la oveja. Y sabemos que aquí en la Sierra de Segura, pues el cordero segureño es muy bueno y hay muchos pastores y seguramente hay muchos buenos pastores de ovejas que han cuidado a sus ovejas muy bien. Seguro que muchos de los que vivís aquí conocéis a pastores de ovejas. ¿Y qué es lo que hace un pastor de ovejas cuando se le pierde una oveja? Pues si es un buen pastor de ovejas, no va a decir, bueno, una menos, no pasa nada. Si es un buen pastor de ovejas, sabe que está perdiendo dinero, sabe que está perdiendo una oveja, así que se va a ir a buscarla. Y seguramente tomará la determinación de ir a buscar esa oveja hasta encontrarla y recorrerá por los caminos por donde ha estado esa oveja, recorrerá quizá arriba y abajo en la sierra, quizás si está en un sitio peligroso irá a rescatarla, quizás si la oveja está quizá con depredadores irá y la salvará, así que este pastor la buscará y la rescatará y la traerá otra vez al redil. Y eso es exactamente lo que hemos leído que hace Jesús. En el versículo 10 de Lucas 19 dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, de Jesús, dijo, yo he venido aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. Para buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy quiero hablarte de una historia real, que es la historia que hemos encontrado en estos versículos que hemos leído. Una historia real que ocurrió hace 2000 años. Porque este libro no es un libro más. Este libro es el libro de los libros, la palabra de Dios, que Dios nos ha dado. El Dios que ha creado todo el universo no nos ha dejado tirados a que cada uno se vea a ver lo que cree, o a ver cómo hace, o a ver cuál es el camino de salvación. El Dios que ha creado todo el universo nos ha dado su palabra para que conozcamos cómo hemos de conocerle a Él, cómo hemos de ir a Él. Y Él nos lo da en su palabra. Y en este pasaje que hemos leído, vamos a relatar esta historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Un hombre que pasó de la avaricia de su vida al amor de Dios en Cristo. Recuerda eso. De la avaricia pasó este hombre al amor de Dios en Cristo. Y vamos a ver que Jesús nunca cambia. Lo que hizo por este hombre que tenemos delante, Zaqueo se llamaba, lo que hizo Cristo por este hombre, lo puede y lo quiere hacer por cualquier persona de las que estamos aquí presentes. La puerta de la esperanza que nos muestra el Evangelio sigue abierta de par en par. Sigue abierta de par en par para cualquiera que venga y crea en Jesucristo. Y como iglesia y como cristianos queremos mantenerla bien abierta porque sigue bien abierta para cualquier tipo de persona que venga arrepentido y confíe su vida en Jesucristo. Y Cristo puede y quiere salvar incluso al más malo y al peor de los pecadores. Así que quiero ver 3 cosas con vosotros en esta tarde que vemos en esta vida de Zaqueo. Vamos a ver simplemente cómo estaba antes de encontrarse con Jesús, qué pasó en su encuentro que tuvo con Jesús y qué pasó después de su encuentro con Jesús. Fácil y sencillo. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué pasó después? Pues el texto nos dice que antes de que se encontrara con Jesús, este hombre Zaqueo nos dice que era un jefe de los publicanos y rico. Ahora, no sé si sabes en el lenguaje de la Biblia qué significaba publicano. Significaba que era un recaudador de impuestos, es decir, lo que ahora llamamos Hacienda. Y yo creo que a nadie en nuestro país le gusta Hacienda, porque son los que cobran los impuestos y no suele gustarnos el pagar impuestos, pero toca pagarlos. Pero en Israel, en este tiempo era aún peor, porque estaba el Imperio Romano sobre ellos. Y ellos querían ser libres, pero el Imperio Romano les imponía unos impuestos abusivos y tenían que pagarlos. Y los publicanos eran aquellos que de alguna manera se vendían al imperio invasor, a los romanos, se vendían para que fueran ellos los que cobraban los impuestos. Así que para los judíos, estos recaudadores de impuestos eran vistos como traidores a la patria, como aquellos, gente que se vendía a los invasores para cobrarle a sus propios compatriotas.
y los trataban como traidores. Ahora, no solamente él era el jefe de estos recaudadores, y por eso era muy rico, nos dice aquí este hombre Zaqueo. Pero no solamente era jefe de los recaudadores y rico, pero sabemos también que eran defraudadores. ¿Por qué? Porque estos recaudadores de impuestos, básicamente lo que muchas veces hacían era que si Roma decía que había que pagar 10, ellos decían, tienes que pagar 15. ¿Y qué hacían con los 5? Al bolsillo. Y abusaban así de su posición y hacían que la gente tuviera que pagar muchísimo dinero, y no solamente eso, sino que si no tenían para pagar, pues se quedaban con las tierras, con las fincas de la gente. Incluso se quedaban con los siervos de la gente, se quedaban ellos. Y así abusaban de su posición. Ahora, a fin de cuentas, este hombre era un hombre avaricioso. La Biblia nos dice que raíz de muchos males es el amor al dinero. Y la avaricia es ese afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas. Yo me acuerdo cuando era pequeño que leía unos cómics que estaba el tío Gilito. No sé si alguno se acuerda de esos cómics, pero el tío Gilito en estos cómics siempre quería más y siempre estaba contando su dinero y quería más y quería más. Y el mundo no ha cambiado tanto. Esto ocurría hace 2000 años y sigue ocurriendo ahora. Estoy seguro que conocéis a personas que siempre quieren más y más y más y nunca están satisfechos. Quieren más dinero, quieren más posesiones, quieren más casas, quieren más terrenos, quieren más olivos, quieren más y más y más. Y quizás tú estás pensando en alguien que es así. Pero cuidado, porque el pecado de la avaricia está a la puerta de toda persona. De toda persona. Es muy fácil desear más y desear más y desear más. Y no solamente ocurre la avaricia con el dinero, la avaricia también ocurre a veces con placeres. Va deseando más y más y más. Hay gente que tiene avaricia de poder y quiere más y más y más poder. Hay gente que tiene avaricia de reputación y quieren que la gente hable bien de ellos. Y solo viven para que la gente hable bien y bien y bien de ellos. Y a veces hacen bienes no por amor a la gente, sino solo por amor a su reputación. Al final, la avaricia es un pecado que cometía este hombre Zaqueo. Quería más y más. Su corazón, su ídolo, era el dinero. Y Jesús acababa de contar en Lucas 18 que hay algo que es muy difícil, y es que un rico se dé cuenta que necesita a Cristo. Acababa de venir un hombre delante de Jesús, un hombre que le llamamos el joven rico. Y este hombre vino delante de Jesús y le dijo, Maestro, se hincó la rodilla, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y con la respuesta que le dio Cristo, se fue. Porque él se dio cuenta, Cristo sabía que este hombre tenía como su Señor y su ídolo el dinero. Y tenía que desprenderse de eso para servir a Jesús. Y no quiso. Amaba y quería más el dinero que a Cristo. Y al final se fue. Y Jesús justo después dijo, qué difícil es que alguien que ama las riquezas entre al reino de Dios. Qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. Y los discípulos dijeron, ¿quién puede ser salvo? Y entonces Jesús dijo, para los hombres es imposible. Pero para Dios nada es imposible. ¿Y sabes qué? No solamente en cuanto a la riqueza, sino la salvación de tu alma para cualquier hombre, para cualquier mujer, para cualquier persona es imposible. Yo no puedo ser salvo por mí mismo, por mejor persona que seas, por muchas buenas obras que hagas. Nadie puede ser salvo por ti mismo. No puedes. Pero Dios puede hacer la obra. La Biblia dice que la salvación es del Señor. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús, para buscar y salvar a los que se habían perdido. Recuerda eso, Jesús vino para salvar y para buscar y para salvar a los que se habían perdido. Este hombre estaba perdido. Este hombre, en su avaricia, claro, tenía mucho dinero, tenía todo el dinero que necesitaba, pero ese dinero no le llenaba. Aún con todo su dinero, ese hombre tenía un vacío en su corazón que ni millones de euros pueden llenar. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Y por más dinero que tuviera este hombre Zaqueo, porque era jefe de los recaudadores y rico, Zaqueo se daba cuenta que había algo que necesitaba. Y por eso leemos que este hombre, leemos en el versículo 3, que procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué necesitaba ver a Jesús? ¿Por qué deseaba ver a Jesús? Porque él se daba cuenta que todo lo que tenía,
casas, dinero, todo lo que tenía, no le satisfacía. Y te aseguro que cualquier cosa en este mundo no te va a satisfacer. El dinero no te satisface. Las posesiones no te satisfacen. Las relaciones con uno o con otra, o con este o con aquel, tampoco te tampoco te satisfacen, perdón. Los placeres de este mundo tampoco te satisfacen. Incluso cosas tan lícitas como la familia tampoco satisfacen. Es Cristo el que llena ese vacío que el ser humano tiene al estar perdido. Ahora, lo más importante es que Zaqueo se reconocía perdido. Porque en esta frase que hemos dicho en el versículo 10, es que Jesús vino a buscar y salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. Si tú no reconoces que estás perdido, entonces tengo malas noticias para ti. Y es que Cristo no vino para salvar a los que no se reconocen perdidos. Cristo, cuando vino, dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hasta que no reconozcamos que estamos perdidos, hasta que no reconozcamos que somos pecadores, estaremos bien lejos de Cristo. Por eso cuando Cristo inició su ministerio, las primeras palabras públicas del ministerio de Cristo, las primeras palabras públicas del primer sermón de Cristo, ¿sabéis cuáles fueron? Son esas que están ahí, en el libro de Marcos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos fue la primera palabra del primer sermón de Cristo. Porque Cristo vino para salvar a los que están perdidos. Y la Biblia nos dice que todos estamos perdidos. Como esa oveja que me cruzaba en el camino viniendo aquí, que estaba perdida. Así la Biblia nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y tú me dices, yo voy por mi camino. Y Cristo te dice, sí, pero es que tu camino no es el camino de Dios. Estás perdido, aunque pienses que vas por tu camino. Hay camino que parece derecho al hombre. Hay camino que a ti te parece que está bien. Pero su fin, dice Proverbios, es camino de muerte. Así que este hombre Zaqueo, con todas las riquezas que tenía, con todo el dinero que tenía, se daba cuenta que le faltaba algo. Se daba cuenta que tenía un vacío en su corazón. Se daba cuenta que estaba perdido. Así era este hombre antes de su encuentro con Jesús. Ahora, vamos a ver, en segundo lugar, a este hombre Zaqueo durante su encuentro con Jesús. Porque nos dice que Jesús tenía que pasar. Jesús estaba de camino a Jerusalén. Muy poco tiempo después de esto, Jesús de Nazaret iba a entrar en Jerusalén y ¿sabéis lo que iba a hacer ahí? Iba a morir. Iba a dar su vida en rescate por muchos. Iba a salvar, a comprar esa salvación por los pecadores. Iba a morir el justo por los injustos. Porque él no había cometido pecado, él era perfecto y él iba en camino a Jerusalén para llevar a cabo esta vida que él iba a entregar, aunque a los 3 días resucitaría. Pero iba a morir. Ahora, Jesús, de camino a Jerusalén, tenía que pasar por Jericó. Y no dijo, bueno, paso y me voy, no. Pasó por el medio de Jericó, pasaba por la ciudad. Ahora, pasaba ahí por una razón. Pasaba porque él sabía que se iba a encontrar con Zaqueo. Jesús es Dios. Jesús no es que se encontró, mira, de casualidad con Zaqueo. No, él tenía todo esto planeado. Y él se iba a encontrar ahí con Zaqueo. Y Zaqueo nos dice que era bajito. Muchas veces, no sé si has tenido alguna vez un jefe que era bajito, pero muchas veces pasa eso, que el jefazo es bien bajito. Y a veces son bajitos, pero chilla mucho. Pero a eso le ocurría a Zaqueo. Era jefe, pero era bajito. Y no veía mucho. Y claro, pasaba Jesús, había mucha gente, y me imagino a Zaqueo intentando mirar y no podía llegar a ver. Muchas veces eso pasa. ¿Y entonces qué hizo Zaqueo? Pues buscar la solución a eso, subirse a un árbol. Es una situación un poco cómica, un poco graciosa, que aquí el rico del pueblo, la persona más rica, se haya subido a un árbol para ver si veía a Jesús, porque quería ver lo que estaba pasando ahí. No sé si viniera alguien famoso, Santiago La Espada, no sé si tú serías capaz de subirte a un árbol para mirar un poco, a ver, no sé si eso ocurriría, pero eso hizo Zaqueo. No por ver a alguien famoso, sino porque había algo que él sabía que necesitaba de este hombre, Jesús de Nazaret. Ahora, nos dice el texto que subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo se sabía el camino que tenía que seguir, así que dice, me subo aquí. Así que versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús que sabe todo, quizá la gente no se había dado cuenta que arriba del árbol estaba Zaqueo.
Pero a Jesús no le puedes ocultar nada. Es más, Jesús sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Jesús sabe lo que hicimos ayer. Jesús sabe dónde hemos estado. Jesús sabe lo que estamos pensando. Jesús sabe incluso aquellos secretos que nadie nunca ha sabido. Dios lo sabe. Y Jesús, que Dios lo sabe. Así que nadie le puede ocultar nada. Y Zaqueo sabía eso. Y Jesús sabía perfectamente que Zaqueo estaba ahí. Así que nos dice el versículo 5, que mirando hacia arriba, le miró. Me imagino cuando Zaqueo de repente ve que no se ha quedado oculto, que Jesús le ha pillado, que Jesús le está mirando, y Jesús le mira a los ojos. Y Jesús tiene unas palabras para Zaqueo. Y estas palabras que Jesús tiene para Zaqueo, quiero aplicarlas a cada uno de nosotros en el día de hoy. Porque en el versículo 5, Jesús tiene unas palabras para Zaqueo. Mira lo que dice. Versículo 5 dice, Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose o que me quede yo en tu casa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En primer lugar le dice Zaqueo. ¿Qué palabras? ¿Por qué? Porque Zaqueo nunca se había encontrado con Jesús. ¿Cómo puede este Jesús de Nazaret saber mi nombre? ¿Cómo lo puede saber? Ahí ya le estaba mostrando Jesús que no era un hombre cualquiera, que Jesús era Dios. Y Jesús sabía no solo el nombre de Zaqueo, sino toda la vida de Zaqueo. ¿Y sabes qué? Jesús sabe tu nombre, por supuesto. Jesús sabe tu vida. Jesús lo sabe todo sobre ti. Y hoy Él te llama. Él te llama por nombre y tiene algo que decirte. En la Biblia vemos muchas veces que Dios llama por nombre a las personas. Dios no dice, tú, amigo. Yo muchas veces cuando no me acuerdo del nombre de alguien o cuando digo, amigo, y ya está. Pero Dios no habla así, Dios habla por nombre. Y Dios llama por nombre. Y Dios te conoce a ti. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere que te encuentres con Cristo, que tengas un encuentro salvador con Él. Pero no solamente le dice Zaqueo, le dice, date prisa, desciende. Claro, Zaqueo estaba ahí subido en el árbol, bien a gusto, que nadie le veía, pues teniendo un sitio VIP para ver a Jesús, mejor que nadie, ahí lo iba a escuchar, y de repente le dice, bájate, y date prisa y desciende. Seguramente a Zaqueo le tendría que haber dado vergüenza, y le daría un poco de vergüenza cuando Jesús mira hacia arriba, ¿y qué harían todos? Todos mirarían hacia arriba, y verían ahí a Zaqueo. Y seguramente algunos se rieron, mira, ¿pero qué hacéis ahí? Algunos se empezarían a meter con él, porque os acordáis que los judíos hemos dicho que despreciaban a los recaudadores. ¿Pero qué hacéis ahí? Y se empezarían a meter con él. Pero Jesús le mira y le dice, date prisa, desciende. Tienes que bajar. Tienes que bajar de donde estás. ¿Y sabes qué? Si aplicamos esto a nuestras vidas, el mensaje de Jesús es, te habla por nombre, dice tu nombre, y puedes poner tu nombre ahí. Alejandro, desciende. El primer mensaje de Jesús que hemos visto es, arrepentidos. Tienes que bajarte del burro, como diríamos aquí en España. Bajarte del burro. Tienes que bajarte del árbol en el que has estado viviendo tanto tiempo. Tienes que bajarte de ese camino que tú piensas que está bien. A mí no me importa lo que dice Dios, pero yo quiero hacer mi propio camino. Y Dios dice, baja. Cristo dice, arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues la Biblia habla que el arrepentimiento es un cambio de 180 grados. 180 grados es que vas en una dirección y cambia la dirección justo, en la dirección opuesta. El arrepentimiento es un cambio total en tu vida. El arrepentimiento es reconocer tu pecado, es que te duela tu pecado, es confesar tu pecado a Dios y es una conversión del pecado. Y Cristo le está diciendo esto a Zaqueo, desciende. Y vamos a ver después cómo hubo un cambio total en Zaqueo. Una conversión verdadera del pecado es lo que el salmista David en el Salmo 51, cuando escribe ese salmo de confesión por su pecado, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad y borra mi pecado. Eso es lo que pide aquella persona que está arrepentida. Ahora Jesús dice, Zaqueo, le llama por nombre, date prisa, desciende. Le dice, esto es urgente, date prisa. Y luego le dice, porque hoy, no le dice,
mañana voy a hacer una cita contigo para hablar contigo, Zaqueo. No le dice pasado, le dice hoy, hoy. Quizás Dios está hablando a tu vida hoy, no lo dejes para mañana. No pienses, bueno, yo tiene que llegar un día ya en mi vida cuando yo me entregue al Señor. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, yo creo que llegará un día en mi vida cuando ya me entregue a las cosas de Dios. Pero yo creo que aún no es el día que Dios quiere. No. Dios te dice lo que le dijo a Zaqueo, hoy es necesario. Hoy, date prisa, desciende. Dios te dice, arrepiéntete hoy de tus pecados. Y después le dice, es necesario. Hoy es necesario. Y las palabras es necesario me parecen muy importantes. Cristo lo dice, es necesario. No es opcional. Cristo no dice, mira, tienes varias opciones. Una es que yo entre en tu casa, que yo entre en tu vida, que yo te salve. Otra es, pues, o esta otra religión, o esta otra. Tienen muchas opciones. No. Cristo dice, es necesario. Y esta palabra es necesario, Cristo la repitió varias veces. Una vez vino un hombre mayor llamado Nicodemo a Jesús, y este hombre le dijo a Jesús, mira Jesús, tú eres un buen maestro, yo creo que seguramente Dios te ha mandado, y nos gusta mucho lo que enseñas, y los milagros que haces. Y Jesús dejó lo que estaba diciendo el hombre, y le dijo al hombre, necesitas nacer de nuevo. Ya está, eso es lo que necesitaba. Lo demás, las palabras, los halagos, Cristo va al grano, y le dice, necesitas nacer de nuevo. Y aquí le dice, Zaqueo, necesitas que yo entre en tu vida. Zaqueo, lo necesitas. También me acuerdo otra vez que Jesús estaba en la casa de dos hermanas, Marta y María. Y Jesús dijo que una llamada Marta estaba trabajando mucho y que poniendo los platos, poniendo la comida, poniendo la mesa. Y Marta se quejaba, ¿por qué yo estoy aquí trabajando tanto y mi hermana María está ahí escuchándote, Jesús? Y Jesús le dijo, Marta, tú estás muy preocupada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y la única cosa necesaria en ese momento era escuchar a Cristo y atender a la voz de Cristo. Eso era lo que era necesario. Y Jesús le dice aquí a Zaqueo, hay una cosa necesaria. Necesitas que yo entre en tu vida. Necesitas que yo entre en tu vida. Y no solamente le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede, que pose yo en tu casa. No le dice que yo pase por tu casa. Simplemente voy a pasar. No. Jesús se iba a quedar esa noche en casa de Zaqueo. Iba a posar allí. Iba a quedarse. Y sabes que cuando Jesús entra de verdad en un corazón, Jesús llega para quedarse. No es una experiencia de estas que yo tuve y ya se me pasó a los 2 meses. Mi padre estaba predicando estas últimas conferencias que hemos tenido y él compartía de cuando mi padre se salvó, el Señor lo salvó a los 17 años, cómo llegó a casa y le contó a sus padres, a mis abuelos, el Señor me ha salvado, me ha arrepentido de mis pecados y he creído en Jesús como mi Señor y Salvador. Y mi abuelo dijo, eso son cosas que se pasan. Eso ya en unos meses se le pasará al chiquillo. Eso dijo mi abuelo. Y por supuesto, cuando Cristo entra para quedarse, no es una cosa que se pasa. Cristo llega para quedarse y eso ocurrió en la vida de Zaqueo. Ahora, dice ahí, Zaqueo, date prisa, desciende hoy. Es necesario que pose, que me quede yo en tu casa. No dice que venga otra persona, dice que me quede yo. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesucristo. Está hablando el único que puede salvar. Porque imagínate que tú estás enfermo y viene una persona que no sabe nada y te dice, pues a lo mejor tú puedes hacer esto o la otra cosa para tu enfermedad. Tú dices, pero ¿tú qué tienes que decirme? Si tú no eres médico, tú no sabes nada. Pero si viene un médico especialista en tu enfermedad y te dice algo, eso es autoridad. Esa persona sabe de lo que habla. Pues cuánto más, cuando hablamos de la salvación, lo que Cristo habla, Él es el Salvador de los hombres. Él es el único que puede salvar. Y cuando Cristo dice, es necesario que yo entre en tu vida, está hablando aquí el que la Biblia llama el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabéis lo que significa eso? Dios está aquí y los hombres, nosotros estamos aquí. Y por culpa del pecado, nosotros los hombres, es imposible que vayamos a Dios, porque Dios es santo y justo. Alguien tenía que ponerse en medio.
Por eso Cristo es el mediador entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. Cristo vino de Dios a los hombres y Él establece entonces el puente para ir de nosotros a Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Ni un papa, ni un cura, ni ninguna imagen, ni un pastor. Nadie puede ser mediador, sino solamente uno, que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que debemos ir a Dios por medio de Cristo, no por medio de nadie más. Y por eso Él le dice a Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa. Incluso no le dice, es necesario que Dios entre en tu casa. Claro que Dios iba a entrar en su casa, pero Cristo es el que nos lleva a Dios. Así que es necesario que Cristo entre en tu vida. ¿Y qué hace Zaqueo? Zaqueo nos dice que cuando oye las palabras de Jesús, versículo 6, baja del árbol. Da igual que la gente se esté riendo, da igual que la gente se esté metiendo con él, da igual que la gente esté diciendo lo que sea, Zaqueo desciende deprisa, no se espera. No dice, bueno, Jesús, a lo mejor mañana, pasado, no, desciende a prisa, nos dice el versículo 6, y le recibe gozoso. ¿Y sabes qué? Cuando un alma recibe a Cristo como Salvador, hay un gozo que nada puede superar. Justo antes de venir estábamos ahí invitando a algunos que estaban en un bar aquí en Santiago La Espada. Y esta persona se estaba riendo un poco y dice, hay que ver los creyentes que siempre estáis contentos. Y yo le decía, exactamente, así es, porque tenemos el gozo de Dios. Zaqueo tuvo gozo verdadero cuando conoció a Cristo, cuando recibió a Cristo en su casa. Y Jesús dice, ¿sabes por qué hay este gozo? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que hemos visto cómo era Zaqueo antes de tener el encuentro que tuvo con Cristo. Era un hombre avaricioso, era un ladrón que le robaba a otros, pero se reconoció perdido. Hemos visto qué pasó con Zaqueo durante este tiempo que se encontró con Jesús y las palabras que le dijo Jesús. Le dijo, Zaqueo, desciende a prisa porque hoy es necesario que me quede yo en tu casa. Eso es lo que nos dice a cada uno, pon tu nombre ahí. Es necesario. Bájate del árbol, arrepiéntete de tu camino, de tus pecados. Y es necesario que Cristo entre en tu vida. Y en último lugar, vamos a ver a Zaqueo después de encontrarse con Jesús. Porque ¿sabes qué? Cuando la salvación de Dios por medio de Cristo llega a una vida, hay un cambio. No te quedas igual. Y eso lo quiero repetir. No te quedas igual. Vemos cómo este hombre pasó de la avaricia, de querer todo para mí y más dinero, pasó de ahí al amor. Al amor que Dios le había dado en Cristo, pero al amor que él también ahora iba a demostrar a otros. Y este hombre pasó de la avaricia al amor de Dios. Porque dice la Biblia que cuando una persona es salvada de sus pecados, Dios derrama en nuestros corazones el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que este hombre, que antes la gente no le importaba para nada, solo le importaba él mismo, a Zaqueo solo le importaba Zaqueo. Y quizá le importaba los de alrededor suyo, los de su familia, porque tienen que ver con él, pero solo le importaba él mismo, todo giraba alrededor de él. Ahora, cuidado de pensar que otra gente es así, porque todos tenemos una tendencia a eso. A mí me importo yo mismo. Y cuando Cristo entra a una vida, Él cambia completamente eso. Él cambia completamente eso y pasas de pensar en ti, a pensar en Él, a vivir para Él, a amarle a Él con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y también a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es el cambio que hizo Cristo en la vida de Zaqueo. Nos dice ahí que en el versículo 8, entonces Zaqueo en su casa había invitado a mucha gente. Ahora la gente se metía con Jesús, a este Jesús que va y come con pecadores, como este recaudador de impuestos, como este ladrón. La gente se metía con Jesús, pero a Jesús le daba igual toda esta crítica. Pero Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús también como Zaqueo, y Zaqueo tuvo este encuentro y cambió su vida por completo. Ahora quería amar a los demás. Incluso dice aquí en el versículo 8, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado».
Y es que cuando entra Cristo en una vida, no deja igual a la persona. No le deja igual. Él se da cuenta de su pecado, se da cuenta que muchas veces había defraudado a la gente. Y dice, esto no lo puedo dejar igual. Hay gente ahí a la que yo le he defraudado. Tengo que restituir lo que he hecho mal. No solamente eso, sino dice, tanto dinero que yo tenía para mí, ¿de qué me sirve? Y dice, nos podemos imaginar ahí en la casa de Zaqueo, abriendo la caja fuerte y diciendo, Señor, ¿para qué quiero todo esto? Lo voy a dar a los pobres, a aquellos que de verdad lo necesitan. Cuando yo aquí lo he estado almacenando y amontonando, lo doy a los que lo necesitan. Y en lo que he defraudado a algunos, se lo devuelvo. Voy a restituir el mal que he hecho. Y eso es el cambio que hace Cristo. Tú no puedes venir a Cristo y decir, sí, he tenido una experiencia con Cristo, Él me ha salvado, y sigo exactamente igual. Sigo en el pecado, sigo en el adulterio, sigo en el fraude, sigo igual. No, eso no ocurre así. Imaginaros que yo os dijera una historia así. Imaginaros que yo os digo que yo estaba viniendo a Santiago de la Espada hoy. Imaginaros que en vez de llegar a las 7, yo llego ahora a las 7:30 o a las 7:45 y estáis todos aquí esperándome por 45 minutos. Y me decís, ¿pero qué ha pasado? Y llego yo ahí, vengo por aquí, me pongo aquí detrás del atril y os digo, es que mira, venía en el camino en el coche y de repente en la recta esta que está entre Pontones y Santiago de la Espada, me he encontrado con un camión de esto, un tráiler de 40 metros que llevaba un montón de cualquier tipo de mercancía. Y no lo he visto y me he chocado frontalmente con el tráiler de 40 metros, mi coche ha dado 20 vueltas de campana, después me ha vuelto a dar y bueno, por eso llego un poco tarde. Vosotros me diréis, espérate, ¿tú has tenido un encuentro frontal con un camión, con un tráiler de 40 metros y estás aquí también? Me diríais, es imposible que tú tengas un encuentro frontal con un choque frontal con un camión de 40 metros y llegues aquí sin ningún rasguño. Pues de igual manera, es imposible que alguien tenga un encuentro real con Cristo, que es mucho más poderoso, mucho más santo que lo que tú puedes pensar. Es imposible que alguien tenga un verdadero encuentro con Cristo y no te cambie por completo. Y no te cambie por completo. Que vayas del pecado a la salvación, de la avaricia al amor, de la inmoralidad a una vida de santidad. Un encuentro con Cristo de verdad te cambia. Porque Cristo dijo, y los apóstoles también dijeron, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y vemos gente que se encontró con Jesús como la mujer samaritana que dejaron otras cosas. La mujer samaritana nos dice que dejó su cántaro allí. El ciego de Bartimeo, que mi padre ha estado hablando esta mañana en Cortijos Nuevos, dejó su capa. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y dejó sus miedos y sus temores atrás. La mujer adúltera que tuvo un encuentro con Jesús dejó su pecado y su adulterio. El ladrón a la derecha de la cruz que estaba blasfemando, cuando Jesús lo salvó, cuando tuvo ese encuentro, dejó de blasfemar y comenzó a defender a Cristo. Y cualquier persona que confía verdaderamente en Cristo, que tiene este encuentro con Cristo, le cambia. Comienza ese cambio en su vida para ir más y más, parecerse más y más y cada vez acercarse más a Cristo. Y un día en el cielo nos dice que seremos semejantes tal como Él es. Ahora lo quiero dejar bien claro. Zaqueo no recibió la salvación porque dio la mitad de su dinero a los pobres, no. Zaqueo dio la mitad de su dinero a los pobres porque había recibido la salvación de Dios por medio de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que las buenas obras que alguien puede hacer no es lo que salva. No es lo que salva. Tenlo bien claro. Por muchas buenas obras que tú y yo podamos hacer, nadie puede llegar al estándar que pide Dios. Por eso tenía que venir Cristo. Porque si por buena persona tú pudieras ir al cielo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Él en la cruz? ¿Para qué dio Él su vida? ¿Para qué dejó Él la gloria y vino a este mundo malvado y maldito? Nadie puede ir al cielo por ser buena persona. Por eso vino Cristo. Él es el justo. Y si tú confías en Él, Él es la buena persona, Él es el que es el único bueno. Si tú confías en Él, pones tu fe en Él, ¿a qué me refiero? A creer que Él vino para morir por tus pecados. Si tienes esa fe en Él,
esa fe que también se arrepiente, Él te da vida eterna. No es por obras, como este versículo que tenemos ahí, por gracia sois salvos. La gracia es un regalo. La salvación es un regalo que da Dios. No es que tú te lo ganes y que un día cuando estés en el cielo digamos, a ver, si las obras buenas pesan más que las malas, entonces tú entras. No, todos, es imposible, todos nosotros no tenemos más buenas obras que malas. Porque cuando nos ponemos a mirar nuestra vida a la luz de la ley de Dios, Cristo mismo dijo, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. No hay ninguno bueno. Tus obras no te pueden salvar. Y por eso dice, la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Un regalo, es gracia. La gracia es un regalo. Ahora, ¿cómo recibimos esa salvación? Por medio de la fe. Es lo que hemos dicho, es lo que tuvo Zaqueo. Confió en Jesucristo. Y luego deja bien claro, y esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie un día va a estar en el cielo y dirá, yo me merezco estar aquí porque soy buena persona. No, nadie lo merece. Nadie lo merece. Por eso la salvación es un regalo que Dios ofrece. Zaqueo no había hecho nada para merecer la salvación. Y Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, ¿quiere decir eso? ¿Que no va a haber obras en la vida del cristiano? Claro que va a haber obras. Porque el siguiente versículo en Efesios 2:10 nos dice que Dios, a los que vienen a Él, a los que son nuevas criaturas, Dios les pone un camino de buenas obras para que anden por ese camino. Entonces las buenas obras no es lo que te salvan, sino las buenas obras son la evidencia de que Dios te ha salvado. Y eso lo vemos en la vida de Zaqueo. Él confió en Cristo como Salvador. Él vio a este Cristo que había hecho tantos milagros, este Cristo que enseñaba el Evangelio de que Él era el único Salvador, este Cristo que no iba mirando a ver los con los que me quiero juntar y con los que no, sino que predicaba a todo tipo de personas y confió en este Cristo que también daría su vida por Él en la cruz. Confió en este Cristo y cuando Cristo le salvó, entonces Él dijo, yo quiero vivir para Él. Entonces comenzó una vida de buenas obras como esta de dar este dinero a los pobres, de restituir a los que había defraudado. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Pero ¿cómo puedes ser salvo en el día de hoy? No es por comenzar a decirle a Dios las buenas cosas que has hecho, no. Es por reconocer que estás perdido. Esta oveja que nos hemos encontrado viniendo por el camino aquí, estaba perdida. Estaba perdida. Y cada uno de nosotros, cada persona, está en este mundo como perdido. Y no podrás ser encontrado por tu Salvador. No podrás ser salvado y rescatado por el Salvador hasta que reconozcas, estoy perdido, Señor, sálvame. Señor, soy pecador, necesito a Cristo que sea mi Salvador. Y cuando tú reconoces eso, cuando tú recibes a Cristo arrepentido de tus pecados y confiando en Él, entonces tienes este encuentro con Jesús que te cambia la vida. Y pasas del pecado, pasas entonces a una vida de amor de Él y amor a Él y también incluso a tu prójimo. Aquí Zaqueo pasó de la avaricia a una vida de amor, del amor de Dios, incluso que mostró en su vida. No sé cómo estás tú, no os conozco a muchos de vosotros, pero espero que pienses en cómo está tu alma. Espero que pienses también, si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Estás preparado para ir al cielo? Solo hay una manera de estar preparado, y es confiar en Jesucristo como tu único Salvador. Confiar, es decir, poner tu fe en Él, no es creer que Él existió. Por supuesto que existió, es un personaje histórico que existió, pero es poner tu confianza en Él. Es decir, descanso en Cristo, confío en Cristo para que Él sea mi Salvador. No voy a intentar ganarme yo la salvación porque yo soy buena persona, sino que Cristo la ganó por mí. Le recibo como mi Salvador y ahora una vez le recibo, quiero vivir para Él, como Zaqueo. ¿Ha entrado la salvación a esta casa? Pues mi vida entera es de Él. Quiero servirle. Vamos a orar.